tengo muy claro la parte de la percusión, pero pues más o menos sí, pues, la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la charla del core de neuro. Entonces vamos a empezar con la parte de enfoque de debilidad aguda. Mi nombre es Daniel Flores, residente de primer año. Para el programa de hoy vamos a hablar de Guillain-Barré, vamos a hablar de miastenia gravis, unas generalidades al respecto. Después de abarcar estas dos patologías, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con respecto a la ventilación de estos pacientes y finalmente vamos a hablar de debilidad adquirida en óseo. En la parte de Guillain-Barré, entonces vamos a recorrer su fisiopatología, su presentación, su diagnóstico, su manejo en unidad de cuidados intensivos. Empecemos diciendo que tiene una incidencia de 1.1 a 100.000 personas por año y en Colombia puede aumentar desde 1.2 a 0.7. Dentro de su patogénesis se han reportado múltiples eventos, sobre todo en la parte infecciosa. Tenemos Campylobacter jejuni, tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza A, Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenza. También se puede ser relacionado con vacunación. Sin embargo, estos eventos van a ser más escasos. Vamos a tener unas presentaciones de que van a ir hasta 1 a máximo 3 casos por 1 millón de personas. Y finalmente, también la cirugía puede estar relacionada con la parte de la patogénesis, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes o en pacientes que tengan también antecedentes de enfermedades neoplásicas se puede presentar. Con respecto a la patogénesis, es importante hablar del concepto de mimetismo molecular. Es simplemente que vamos a tener las moléculas o las microorganismos pueden tener un mimetismo o estructuras parecidas a lo que tenemos a nivel del sistema nervioso central, lo que puede generar una respuesta inmune que se va a atacar a sí mismo por medio de la presentación. Primero tenemos el antígeno con la presentación MHC-TCR hacia esas células autorreactivas. Se genera una cascada de células autoinflamatorias, de marcadores proinflamatorios, se hace una irrupción y tenemos células también que terminan dañando como tal el nervio. Entonces tenemos TH17, tenemos TH12, interleuquina 4, 5, 10 y las células B también colaboran para el daño del nervio. Es importante tener aquí en cuenta de que va a haber una regulación hacia la baja de las células T reguladoras. La siguiente imagen simplemente la traigo a colación como para hablarles de lo que puede presentarse clínicamente dependiendo del antígeno que sea el target y no más con respecto a eso. Para hablar a modo de todo esto de Guillain-Barré, de miastenia graves, es importante definir lo que es una motoneurona superior, motoneurona inferior. Entonces, la motoneurona superior se origina en las células de la corteza motora cerebral y va a ser su sinapsis a nivel del tallo cerebral o a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. Su presentación clínica se va a caracterizar por arreflexia, clonus, espasticidad, mientras que si tenemos una lesión de motoneurona inferior, como lo podemos ver en la parte inferior derecha, lo que vamos a tener es más una clínica de flacidez, también vamos a tener atrofia, arreflexia, y eso es lo que no vamos a tener principalmente en estas patologías. Dentro de la parte de Guillain-Barré podemos hacer una clasificación que puede ser o neurofisiológica o clínica, siendo importante en la parte neurofisiológica lo que es el AMSAN y el AMAN, que el AMAN es simplemente una presentación, una neuropatía aguda de compromiso motor, mientras que el AMSAN se va a relacionar con una neuropatía aguda de compromiso sensorial y motor. En la parte de la presentación clínica, tenemos cuando la presentación clínica es con una debilidad prominente, puede ser de forma localizada, puede ser de forma generalizada, y también tenemos la variable del síndrome de Miller-Fisher. Ya vamos a hablar con respecto a eso más adelante. La presentación clínica, vamos a tener un dolor, va a ser simétrico, ascendente, asimismo como la debilidad, podemos tener arreflexias, parestesias, síntomas frecuentes de inicios y sensibilidad objetiva generalmente conservada. Es importante ver que podemos tener un desencadenante que se puede presentar hasta 4 semanas antes. Luego en el día 0 empezamos a tener una presentación clínica. En la semana 2 se espera que tengamos el nadir de la presentación clínica, donde vamos a tener donde casi el 20-30% de nuestros pacientes puede desarrollar insuficiencia respiratoria y normalmente la enfermedad no debería progresar por encima de las 4 semanas. Si llegamos a presentar esto, pues podemos pensar que estamos ante otro tipo de patología.
Aman versus Ansam, lo que les estaba hablando, la parte, esta preposición no se ve muy bien. Entonces, si me creen, en la parte de AMSAN es un compromiso axonal agudo, sensorial y motor. Se va a presentar más en los adultos, se va a presentar también de una forma mucho más compleja. Es más probable que los pacientes que presenten el ANSAM van a tener de la parte de secuelas de movilidad. Es más frecuente en este tipo de presentación. No tiene un patrón estacional y la disfunción de la parte del sistema nervioso autonómico es bastante frecuente en estos pacientes. Respecto al síndrome de Miller-Fisher, lo que vamos a tener es que estamos anticuerpos séricos antigangliosídeo G1QE. Vamos a tener una triada de presentación que va a estar ya dada por oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. También es importante tener en cuenta que esa ataxia puede ser de origen central o periférica, dependiendo si tenemos una afectación del cerebelo, siendo central, y una afectación periférica, si tenemos afectación de los cordones posteriores o para la parte de la propiocepción. También es importante hablar de la encefalitis de Bickerstaff, que es una presentación en la cual, agregado a la tríada que les acabo de mencionar, vamos a tener también alteración del estado de conciencia e incluso podemos tener una hiperreflexia que va a ser refleja o que una hiperreflexia que se puede presentar de manera paradójica, es la palabra. Respecto al diagnóstico, es importante que los criterios necesarios, vamos a ver que es una habilidad progresiva, bilateral. Hay una ausencia o disminución de los reflejos siendo congruentes con esa lesión como de motoneurona inferior. Hay criterios de apoyo. Es importante que veamos que, la parte diagnóstica nos apoyamos principalmente sobre la clínica, la parte imagenológica o la parte de laboratorios va a un segundo plano. Vemos que los criterios de apoyo es esa fase progresiva de hasta 4 semanas, una simetría, puede haber compromiso craneal, una disfunción autonómica teniendo en cuenta las otras variables de presentación que les estaba hablando, la aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo y electrodiagnóstico. Tenemos que pensar en otra cosa, si lo que tenemos en nuestro paciente es un aumento de mononucleares, fiebre al inicio, hiperreflexia, clonus o un dolor abdominal o alteración del estado de conciencia, podríamos ir pensando en otras alteraciones. Si quedan las dudas, podemos entonces realizar líquido cefalorraquídeo. Lo que vamos a encontrar es una disociación albuminocitológica. Sin embargo, ojo porque en el 30-50% de los pacientes podemos tener valores normales. No descarta el hecho de que entonces que lo tengamos negativo, no nos va a descartar que nuestro paciente no tenga Guillain-Barré. Y aquí me quedó aumentada una placitosis, me quedó mal, placitosis por encima de 50 células, hace pensar de que estamos ante algo más. Respecto a la electromiografía, nuevamente, no es algo que sea necesario para el diagnóstico. Sin embargo, si hay dudas y lo tenemos que realizar, es útil en estas presentaciones que pueden ser atípicas y lo que vamos a tener es una reducción de las velocidades de conducción y puede ser también normales en la primera semana. De todo eso que les acabo de decir, es importante entonces recalcar cuáles son los pacientes que entonces yo tengo que llevar a unidad de cuidados intensivos. Primero, entonces tenemos aquí diferentes artículos que coinciden en en lo que tenemos que tener en cuenta y son los criterios para ingreso a UCI. Un progreso rápido de la enfermedad, una disautonomía o una disfagia severa, una dificultad respiratoria y un EGRIS mayor de 4 puntos. Entonces hablemos de lo que es el EGRIS. El EGRIS es la escala que tienen a la mano de su derecha y lo que tenemos es diferentes partes. Entonces, la primera parte son desde el inicio hasta el día que se hospitaliza el paciente. Vea que si entonces tenemos una disminución que sea menor de 3 días o menos, da más puntaje. También si tenemos afectación vulvar o si tenemos afectación facial al momento de la hospitalización, me va a dar un mayor puntaje. Y el MRC, al momento de la hospitalización, entre menor sea su puntaje, mayor va a ser la significancia que va a tener el momento de calcular el EGRIS. Esto es lo que les traigo, es la escala MRC. Se hace una valoración en todos los grupos musculares y nos da el puntaje y con eso podemos calcular, recordando que por encima, un EGRIS por encima de 4 es el que nos va a hacer prender las alarmas en nuestros pacientes. ¿Listo? Ya vamos a terminar ahondando sobre esto, sobre todo en la parte de prender las alarmas en los pacientes que pueden necesitar un mayor soporte en la parte ventilatoria. En miastenia gravis, entonces lo que tenemos es que los anticuerpos se unen al receptor de acetilcolina, lo que conduce a una debilidad de estos músculos esqueléticos,
Es importante tener en cuenta que tenemos un punto de corte entre los 50 años para hablar de una enfermedad temprana o una enfermedad tardía. La presentación temprana es más frecuente en mujeres, se va a relacionar con hiperplasia tímica y esto es importante sobre todo en las conductas terapéuticas que podemos realizar a nuestros pacientes. Y el tratamiento normalmente en estos pacientes también va a ir dirigido a mejorar la disponibilidad de esa acetilcolina a nivel del espacio sináptico de la placa neuromuscular y lo podemos incluso corroborar en algunas pruebas diagnósticas como el test de hielo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y también de terapias de fármacos inmunosupresores. En la presentación clínica, entonces vamos a tener ese paciente que tiene una debilidad que es progresiva en el transcurso del día y que entonces va a presentar esa habilidad a nivel axial, puede presentarse a nivel de miembros o extremidades, sobre todo en la parte proximal, o una afectación en la parte facial, como así nos podría llegar nuestra paciente. La clasificación que podemos tener en tanto a la variabilidad de los síntomas puede ser desde una gravedad leve a una gravedad crítica, donde el paciente va a requerir intubación. Depende sobre todo sobre si hay afectación solamente de los músculos oculares o si no, ya tenemos un compromiso de la parte vulvar, dado por entonces por disartria, disfagia, disfonía, debilidad masticatoria. Y esto pues nos puede hablar sobre todo de que nuestro paciente puede estar presentando debilidad o dificultad para hacer una protección de la vía aérea. En la parte de los medicamentos, como dato adicional, les digo que pues tener cuidado con estos contraindicados. En la parte de antibióticos, ciprofloxacino, levofloxacino, macrólidos, en la parte cardiovascular, beta-bloqueadores, toxina butolínica, quinina, magnesio y pues otros medicamentos hay. En la parte del diagnóstico, a la imagen de la derecha lo que tenemos es el test de hielo. Lo que se hace por colocar es un hielo a nivel pues cerca del párpado de la paciente y lo que hace es una disminución de la actividad de la acetilcolinesterasa en ese espacio sináptico de la placa neuromuscular y hace una disminución de la actividad de esta enzima, lo cual me aumenta la cantidad de acetilcolina en ese espacio y puede mejorar la sintomatología de una manera transitoria en nuestros pacientes. Importante nuevamente la parte de la historia clínica, el examen neurológico detallado, las pruebas inmunológicas, las pruebas electrodiagnósticas van a pasar nuevamente a un segundo plano cuando tengamos dudas sobre la parte del diagnóstico y esto es simplemente las pruebas electrodiagnósticas que le podemos hacer de estimulación de fibra única y a cómo a medida que hacemos una estimulación la respuesta va a ir decayendo. En nuestro esquema de diagnóstico y manejo de los pacientes con miastenia graves, como les hablaba de la hiperplasia tímica, importante corroborar si está y pues en caso de que esté, pues el paciente puede ser llevado a cirugía. Ahora sí, el tratamiento, esa parte del tratamiento la traigo para hablar de las dos enfermedades, tanto Guillain-Barré como miastenia gravis. Entonces aquí tenemos como dos cosas que se pueden estar dando la pelea o importantes en nuestro contexto de unidades de cuidados intensivos, que es inmunoglobulina endovenosa o también la terapia de recambio plasmático. Esa es la forma o las dianas en que podemos tener esos tratamientos. En la parte de arriba vemos la inmunoglobulina, que lo que va a ayudar en estos pacientes es que puede inhibir la producción de anticuerpos y también de mediadores proinflamatorios. Y la parte de la terapia de recambio plasmático, que lo que vamos a tener es quitar todas esas células proinflamatorias, también esas citoquinas, interleuquinas, todo, que me pueden estar haciendo un daño a nivel del nervio. Tenemos otras terapias, como lo tenemos aquí en el eculizumab y el mesilato de nafamostat, que lo que me ayudan son inhibidores del complemento que pueden prevenir las formaciones de esas combinaciones que me terminan atacando como tal el nervio. El interferón beta también puede tener un campo de acción en la medida en que ayuda a disminuir esa respuesta inflamatoria o de daño. Aquí les traigo como en paralelo las terapias que se proponen. La inmunoglobulina endovenosa en un régimen de 5 días a una dosis de 0,4 gramos por kilo día. Y también tenemos el mecanismo de lo que les estaba hablando. Inhibe la activación de macrófagos, previene la activación del complemento y meriza los anticuerpos IgG. La parte de la terapia de recambio plasmático, 5 sesiones a lo largo de 7 a 14 días con 40 a 50 mililitros de plasma por kilo por sesión. Y el mecanismo que va a remover anticuerpos hiperreactivos y filtra citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, el hecho de que nosotros apliquemos estas terapias no va a ser inocuo. Tenemos complicaciones que van a ser específicas de la inmunoglobulina y propias de la
terapia de reclamo plasmático. Entonces tenemos complicaciones neurológicas como ACV, meningitis, trali, en las partes pulmonares, embolia venosa también puede presentarse y ruptura esplénica. En la parte de recambio plasmático, pues las complicaciones que se pueden que se pueden dar por la colocación de un catéter venoso central necesaria para hacer la terapia, también neumonía e hipotensión. Y pueden tener unas compartidas, tales como reacciones alérgicas o anemia hemolítica, y ya. Ahora, ¿qué es importante? ¿En qué paciente yo debería evitar mi terapia con inmunoglobulinas? Todo lo que esté relacionado con hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cómo se me transmite esto? Entonces, si tengo un paciente que tiene historia de enfermedad cardiovascular, algún paciente con historia de eventos tromboembólicos, estados hipercoagulables hereditarios, también tengo que tener cuidado, o si tiene algún tipo de malignidad. En estos pacientes yo debería intentar evitar este tipo de terapia. Y con respecto al intercambio plasmático, pues entonces todo lo que esté relacionado con instabilidad hemodinámica. Entonces, si tengo un paciente séptico, un paciente que tiene un sangrado que no está controlado, una depresión de factores de coagulación o simplemente hipotensión, cual sea su causa, debería evitar en esos pacientes la terapia de recambio plasmático. Ahora nos preguntamos si los corticoides tienen alguna cabida en el síndrome de Guillain-Barré. Se ha visto que no van a mejorar la recuperación, pueden ser como agregados a la terapia endovenosa, sin embargo, se van a asociar con hiperglicemia, una disminución de la regeneración celular, así que la recomendación vendría siendo no. Pero bueno, y entonces con respecto a la miastenia gravis, puede precipitar la debilidad, pero si digamos ya tengo la vida aérea asegurada de mi paciente, pues no vendría siendo tanto el problema y instalarlo los podría hacer a estas dosis de 60-80 miligramos al día con una administración diaria. Eso en tanto al manejo farmacológico que le podemos dar a nuestros pacientes y ahora el contexto de ventilación mecánica para ambos grupos de enfermedad. Es importante tener en cuenta lo que lo que les hablaba con respecto al EGRIS. Se ha demostrado que a medida que aumenta mi puntaje de EGRIS, es mayor la probabilidad de que mi paciente pueda terminar intubado en la primera semana. Y aquí nuevamente, pues simplemente les traigo el EGRIS. A manera general, porque recordemos que el EGRIS lo estamos utilizando en Guillain-Barré, debo tener mucho cuidado en los pacientes que tienen una historia, que tiene una presentación muy rápida hasta el día de la hospitalización, entonces definida como 3 a 7 días desde el inicio hasta la hospitalización, prender alarmas. Si nuestro paciente en nuestra examinación tiene una debilidad facial o vulvar, que es lo que y la parte vulvar, lo que les hablaba en las diapositivas del principio, si en nuestro examen físico encontramos de que la frecuencia respiratoria es menor a 13 respiraciones por minuto, y también si la respuesta, o perdón, la fuerza de flexión de nuestro cuello es menor de 3 para abajo, me podría prender alarmas. ¿Por qué el cuello? Y es porque el cuello comparte inervación entre C3 y C5 y puede ser un subrogado de cómo puede ser del indicador de fuerza diafragmática. Entonces, por eso también se puede presentar ahí. La respiración paradójica y también una capacidad vital que sea menor a 20 mililitros por kilo o que tenga un patrón de que va a ir descendiendo son cosas que deben prender las alarmas en mi paciente con alguna de estas dos patologías. También les traigo esta regla, la regla de 20-30-40. Entonces, lo primero es que tenemos un paciente con un volumen corriente menor de 20 cc kilo, prendamos alarmas, puede necesitar mayor soporte. El MIP o el PIM, que es la presión inspiratoria máxima, que sea menor de -30, eso no es un valor negativo, o el MEP o el PEM, que sea menor de 40 centímetros de agua, también me tiene que hablar. ¿Por qué? Esta es la parte de lo que me está evaluando, es toda la parte de los músculos de la respiración en el momento de la inspiración. Me habla de qué tanta capacidad puede tener mi paciente para poder lograr hacer una entrada de aire. Y el MEP o el PEM, que es la parte de la presión expiratoria máxima, me va a hablar más de la capacidad que va a tener mi paciente para hacer una protección de la vía aérea, deglución, manejo de secreciones. Me va a hablar más el PEM. Esto no solamente me va a ayudar para hacer el diagnóstico y la necesidad de mis pacientes que pueden necesitar ventilación mecánica, sino también de los pacientes en el que ya se encuentran intubados, le podemos hacer un seguimiento con este PIM y con este PEN para poder definir una eventual extubación o un destete de la ventilación mecánica invasiva. Fácil. Sí, señor. Sí. Fácil. Ok, listo, Sabe. listo, listo, sí, señor. Si vamos entonces a optar, entonces, si vamos a iniciar con una ventilación mecánica no invasiva, idealmente se recomienda una mascarilla oronasal.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunas contraindicaciones. Esta es una tabla de contraindicaciones en pacientes con enfermedad neuromuscular que yo pienso llevar a ventilación mecánica no invasiva. Y son muy parecidas a las que generalmente conocemos si tenemos un paciente inestable, si tenemos un paciente que tenga un sangrado gastrointestinal alto con una encefalopatía severa. Pero entonces aquí se vienen como otras cosas. Si tenemos un paciente que no tiene la capacidad de proteger vía aérea, afectación de los músculos faciales, afectación una vulvar severa, que no tiene como tal tos protectora y, no tiene, y tiene problemas para la parte de la deglución. Si vemos que nuestro paciente no mejora a pesar de estas terapias que hemos estado implementando en tanto ventilación mecánica no invasiva y tenemos que pasar a ventilación mecánica invasiva, es importante que tengamos en cuenta las características que tiene cada enfermedad. Este es un cuadro que me habla como de esas propiedades que pueden tener mis pacientes. Entonces, en miastenia grave son pacientes que van a ser resistentes a la succinilcolina, mientras que en Guillain-Barré van a ser pacientes que pueden tener disautonomía, como les hablaba previamente, y esto se va a traducir clínicamente en inestabilidad hemodinámica. Y también tenemos el riesgo de hipercalemia con la succinilcolina. ¿Qué comparten entre ellos dos? Entonces, que puede haber debilidad vulvar, la parte de alteración mecánica en la posición supino y que si como son pacientes que ya están en un estado paralítico, pues la dosis de despolarizantes, perdón, de relajantes musculares no despolarizantes que vamos a utilizar tiene que ser baja. Siendo congruentes con la imagen que les acaba de mostrar, pues es como unas consideraciones que tenemos que tener en la inducción, utilizar principalmente ketamina o etomidato teniendo en cuenta su efecto cardioestable, también tener en cuenta los vasopresores, tenerlos a la mano, evitar la succinilcolina por lo que les estaba comentando, y finalmente, si vamos a utilizar un relajante que sea a dosis bajas y que sea uno no despolarizante. Entonces, intubar cuando a mis pacientes, cuando tengan una capacidad vital menor de 15 cc kilo, una hipoxemia definida como una PaO2 menor de 56 milímetros de mercurio, una hipercapnia que sea por encima de 48 o una dificultad respiratoria intolerable. Aquí les traigo este esquema que es principalmente para Guillain-Barré y lo primero que nos vamos a es monitorizar esa función vulvar de nuestro paciente. Vamos a mirar si nuestro paciente puede caminar de forma independiente. En caso de que la respuesta sea que sí, pues entonces vamos a dar solamente un manejo conservador. Donde la respuesta sea que no, vamos a mirar esas variables que les estaba comentando hace poco. Y si la respuesta que a alguno de esos criterios que yo les estaba hablando es que sí, tenemos que evaluar la capacidad de nuestro paciente de proteger esa vía aérea. Entonces, si la capacidad o esa dificultad respiratoria es leve a moderada y no hay indicación de intubación, podemos pensar en una ventilación mecánica no invasiva, pero si es muy severo y necesitamos intubar definitivamente, aquí el algoritmo nos propone que debemos preguntarnos si nuestro paciente puede necesitar una ventilación mecánica de forma prolongada para ir directamente a traqueostomía. Bueno. Finalmente, respecto a este diagrama, es para mirar de que si la respuesta que a la pregunta sobre los criterios de intubación es que no, miramos la duración de los síntomas. Si es menor a 14 días, la respuesta es que sí, entonces podemos iniciar las terapias que les estaba mencionando previamente y la respuesta es que no, es que debemos dar una terapia de soporte y se muestra de manera interrogada las terapias mencionadas teniendo en cuenta su efectividad después de este tiempo. Ahora, imaginemos el escenario en el cual ya nuestro paciente está en ventilación mecánica invasiva. Tenemos que mirar cómo lo vamos a manejar, qué modo ventilatorio se beneficia en los pacientes que están intubados y con enfermedad neuromuscular. Entonces, ese es un estudio que les traigo. Lo que hizo fue evaluar 80 pacientes en diferentes modos ventilatorios y principalmente comparó estos dos. Ya conocemos el modo, es un modo controlado por presión con una ventilación mecánica mandatoria intermitente sincronizada, que pues ya como hemos visto en las charlas previas, es un modo que lo que hace es no es tan descansador como parece, como les hablaba, y versus el modo BiPAP. Comparando estas dos, lo que vamos a tener es que nuestros pacientes que con BiPAP van a tener un volumen corriente mayor, van a tener necesidad de PIP menor, van a tener una PAFI mayor, niveles de CO2 en sangre menores, y todos estos comparados con este modo ventilatorio, con una diferencia que es significativa teniendo los valores de la P. También se va a relacionar, y lo podemos ver este último marcador con la gráfica a la derecha, el tiempo que mi paciente está desde que se inicia la ventilación mecánica invasiva hasta que llegamos al inicio de las pruebas para el destete ventilatorio. Entonces, en esos pacientes, principalmente BiPAP.
Ahora, respecto al papel del diafragma, tenemos nuestro paciente intubado y les estaba hablando a ustedes con respecto a la necesidad de extubación. El diafragma puede jugar un papel muy importante y aquí les traigo un estudio que lo que mira son las variables de esta ecografía diafragmática como una titulación para el destete ventilatorio de mis pacientes con enfermedad neuromuscular y que se encuentran intubados. Todo esto porque es importante, porque si yo te mantengo a mi paciente intubado por mucho tiempo, puedo provocar atrofia diafragmática y un daño de este. Pero si lo extubo muy rápido, puedo apresurarme y entonces mi paciente lo termino extubando y tengo que volverlo a intubar hasta en el 25% de los casos y ya esos pacientes que tengo que volver a intubar pueden tener una mortalidad ya por encima del 36%. Entonces, tenemos que encontrar ese punto clave en el cual es necesario que yo tengo que extubar a mi paciente. A mí me gustan los dichos y pues eso los traigo así como hace esa colación. Eh, ya, entonces vamos a afinar el papel del diafragma. ¿Qué vamos a valorar en mi diafragma? Entonces, la excursión diafragmática, el grosor del diafragma y la velocidad con la cual se contrae ese diafragma como marcadores que me pueden ayudar a hacer ese destete ventilatorio. Entonces, esta es una forma pues, de lo que pude encontrar de cómo se hace. Vamos a buscar a nivel del reborde costal y lo que vamos a hacer es ubicarnos en la línea media clavicular o axilar anterior y lo que vamos a hacer es ubicarnos en un modo bidimensional y vamos a tratar de ubicar el diafragma de la mejor manera. Cuando tengamos la línea de evaluación, vamos a realizar el modo M, que es el que tenemos hacia la imagen de la derecha, y en ese modo M, ese diafragma nos va a dar unas formas que nos pueden ayudar a identificar los valores que les estaba mencionando. Entonces, lo que tenemos aquí es como tal la elevación del diafragma. Esa es la parte de todo el tiempo respiratorio que se encuentra y la pendiente vendría siendo la parte de la velocidad con la cual se contrae ese diafragma. Entonces, si me creen en la imagen de abajo, en este paciente, entonces la distancia que recorrió fue 1.94, lo hizo en 1.59 segundos y el tiempo total de respiración fue de 4.52 segundos. Si miran, aquí solamente les he hablado de la parte de la excursión diafragmática, la velocidad del diafragma, pero también tengo que valorar el grosor del diafragma. Y para eso tenemos algo que se llama como la tasa de engrosamiento del diafragma. Aquí les traigo una forma en la cual se hace. Lo que vamos a hacer es ubicar el diafragma en la forma llamada zona de aposición, que es una zona en la cual las fibras musculares se pegan como tal a la cavidad torácica de una manera que sea vertical. Y lo que vamos a hacer es evaluar el diafragma de esta forma. Podemos verlo como tres capas. Y entonces una parte o una capa pleural, una capa diafragmática y una capa peritoneal. Lo importante tener en cuenta en esta parte es que el diafragma, al ser un músculo esquelético, al momento de contraerse, va a presentar un engrosamiento. Entonces, esto lo podemos medir. Vamos a mirar ese engrosamiento al final de la expiración, al final de la inspiración, y lo vamos a llevar a esta fórmula. Entonces, esta fórmula, que es la tasa de engrosamiento, que es el grosor final de la inspiración menos el grosor grosor al final de la inspiración menos el grosor al final de la expiración sobre el grosor al final de la aspiración y eso lo podemos multiplicar por 100 y nos da un porcentaje que en teoría debería estar por encima del 20-30% de nuestros pacientes. Ahora, traigamos como a la práctica esta parte del modo del papel del diafragma. Ese es un estudio, como el que encontré en la parte del destete ventilatorio. Apenas se utilizaron 8 pacientes, sin embargo encontraron cosas muy interesantes. Encontraron que la actividad eléctrica del diafragma, eso no lo estamos evaluando por medio, obviamente, de la ecografía, va a estar una disminución que es clínicamente significativa. Eso se puede asociar que a medida que el paciente presenta una estabilidad en su parte ventilatoria, ese drive respiratorio va a disminuir y por lo tanto la actividad eléctrica del diafragma va a disminuir también. También vamos a tener en cuenta de que la fracción de engrosamiento del diafragma va a disminuir. La asociación o la explicación que se le da en este estudio es que en estos pacientes, a medida que nuevamente el diafragma se va recuperando, ese diafragma va a ser más eficiente. Por lo tanto, la parte de la fracción de engrosamiento va a disminuir también. Lo que se aumenta es la excursión. Entonces, la excursión del diafragma sí se va a relacionar de manera positiva también con un destete ventilatorio exitoso en mis pacientes. Esto es frecuencia respiratoria, CO2, no tienen como tal una diferencia significativa, como lo podemos ver en el valor de P. Y
Eso en la parte ventilatoria. Entonces, ya para cerrar la parte de estete ventilatorio de mis pacientes, lo que debo tener en cuenta es entonces que el diafragma cumple un papel fundamental. Debo cuidar mi diafragma en estos pacientes porque son pacientes que ya tienen una actividad disminuida de la parte muscular y tenemos diferentes herramientas que son mínimamente invasivas que me pueden ayudar a titular ese estete, que es muy importante, sobre todo en esos pacientes, teniendo en cuenta las implicaciones que puede llegar a tener extubarlos tardíamente o extubarlos tempranamente. Finalmente, para hablar de la debilidad adquirida en UCI, es importante, es una debilidad que es atribuible a simplemente el hecho de estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, no es atribuible como tal a una enfermedad. Se puede presentar hasta en el 30-50% de mis pacientes en unidad de cuidados intensivos, hasta en un 67% de los pacientes que se encuentran sépticos. Se va a asociar con ventilación prolongada y por supuesto también se va a relacionar con una mortalidad y morbilidad aumentadas. Es importante que esta debilidad adquirida en UCI se puede presentar de diferentes formas: una polineuropatía del paciente crítico, una miopatía del paciente crítico y una atrofia muscular por desuso. En contexto, en la parte de la polineuropatía del paciente crítico, tenemos una afectación que es sensor y motora, con potenciales de acción sensitivos afectados, una disminución del potencial de acción muscular y una conducción nerviosa normal. Lo que vamos a presentar es una pérdida de axones. En la miopatía del paciente crítico, solamente motor, reducción de la excitabilidad, pérdida de filamentos de miosina, y todo esto se va a dar por la parte fisiopatológica de atrofia y de necrosis. Estas dos cosas no son separadas, se pueden presentar conjuntamente en un mismo paciente y la literatura lo llama como crimine o crime en esta parte. Nos falta por definir propiamente la habilidad adquirida en UCI y tenemos entonces objetivamente un puntaje total, un MRC menor de 48/60, que fue la escala que les estaba mencionando previamente, que la fuerza de presión manual dominante en mis pacientes esté disminuida, definida en hombres por menor de 11 kilos y menor de 7 kilos en mujeres, que la habilidad diafragmática también se encuentre presente. Y es que entonces presiones del tubo endotraqueal sean menores de 11 centímetros de agua después de una estimulación magnética bilateral del endofrénico durante una oclusión de la vía aérea. Que la excursión diafragmática también se encuentre comprometida, y ya les estaba hablando sobre cómo evaluar esta variable en mis pacientes, y que la fracción de engrosamiento, que ya también les estuvimos hablando, esté menor al 20%. Les estaba hablando que pues seguramente para yo poder extubar mi paciente, tengo que llegar a metas por encima del 30-40% en ellos. Entonces, esto es algo que es una realidad en nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces, tenemos que preguntarnos es cómo podemos mitigar esto en nuestros pacientes. Primero, pues una ventilación diafragmática protectora. El diafragma sufre mucho por parte de la ventilación mecánica, ya sea por sobreasistencia o por una asistencia que no va a ser óptima. También el entrenamiento muscular inspiratorio, que es lo que hace, lo que estuve revisando al respecto, es que vamos a calcular la PIM de el MIP de nuestro paciente, esa presión inspiratoria máxima. Y lo que puedo hacer es hacer, como el diafragma es un músculo, hacerlo trabajar. Iniciar cargas sobre ese diafragma que sean el 30% de esa presión inspiratoria máxima, e ir aumentando gradualmente como si fuera un músculo normal que estuviéramos trabajando. También tenemos intervenciones farmacológicas como la teofilina y la levosimendan, por ser un sensibilizador de calcio que pues previene la pérdida de la contractilidad. Podría mirarse de esa manera. Es importante que nuestros pacientes estén nutridos y no queremos que estén débiles. Entonces, idealmente, como esos pacientes no van a tener la capacidad de nutrirse ellos mismos, inicio en las primeras 24-48 horas de nutrición enteral. Preferiblemente nutrición enteral sobre parenteral, pero pues ¿cuándo podríamos llevarlos a nutrición parenteral? Cuando, a pesar de que llevamos 7 a 10 días con nutrición enteral, no logramos las metas calóricas de nuestro paciente, podríamos pensar en paso a una nutrición parenteral. Hay estudios, también se les pueden hacer un aporte de hasta 1,2 gramos kilogramo día de proteína, y luego también hay estudios en los cuales hay dieta cetogénica o alimentación subóptima, en los cuales se ha demostrado que si logramos metas del 60% de lo que queremos lograr, puede demostrarse que hay hasta incluso una disminución de la mortalidad de nuestros pacientes. La insulinoterapia intensiva también se puede utilizar. Principal riesgo: hipoglucemia, lo cual limita su uso agresivo. Tiene entonces la insulina esos efectos anabólicos, y también reduce la inflamación, y pues así se podría traducir clínicamente en una mejor preservación muscular, y puede disminuir la mortalidad en pacientes críticamente enfermos.
También se ha demostrado que reduce días de ventilación mecánica y estancia en unidades de cuidados intensivos y reduce también la tasa de complicaciones infecciosas, falla renal, transfusiones. ¿Qué les traigo entonces a manera de conclusión? Primero, que en el parte de diagnóstico es que mis pacientes deben, es un diagnóstico clínico principalmente, juega un papel importantísimo. La terapia que se va a elegir en la parte de manejo ventilatorio es individualizado y depende de las características que tenga cada uno. Tenemos que tener en mente las características de la falla ventilatoria y me parece que lo más importante es la evaluación diafragmática como una herramienta de